Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra de nuestro Dios, que hoy va a estar basada en el versículo 24 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, que como bien saben llevamos estudiando este Evangelio ya algunos años y hemos decidido ir versículo a versículo estudiando y analizando el mensaje que Dios tiene a través del Evangelio de Mateo. Dice así, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Déjame ponerte rápidamente en contexto. Mira, se acaba de terminar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y nada más acabar Jesús ordenó a los discípulos a que rápidamente cogieran una barca y se fueran al otro lado del lago. Como ya hemos visto, esto lo hizo porque toda aquella multitud que había sido alimentada en ese milagro, ahora quería apoderarse de Jesús para coronarlo como el rey. Y como esta no era la intención de Jesús, todos lo sabemos, entonces envió primeramente a los discípulos delante para él quedarse a tratar con la multitud. Ayer veíamos en el versículo 23 que tratábamos cómo el Señor logró despedir a la multitud y en ese momento él pudo quedarse a solas con el Padre en oración. Y a todas estas, ahora Mateo nos va a decir la situación en la que los discípulos se encontraban. Ellos habían obedecido a Jesús cuando les dio la orden de subirse a las barcas e irse para el otro lado del mar. Y ahora cuando estaban ya en medio del mar, empieza una fuerte oleada porque había un viento que les era contrario. Y a mí me llama mucho la atención esta situación, porque muchas veces nosotros nos hemos visto con vientos contrarios y en medio de fuertes tempestades, pero quizás son producto de nuestras malas decisiones, quizás son producto de nuestros propios pecados. Pero sin embargo, los discípulos ahora estaban en medio de una tempestad, en medio del mar con vientos contrarios, por haber obedecido a la palabra de Dios. Fue el mismo Señor Jesucristo quien les dio la orden de cruzar el mar. Y ellos en un acto de obediencia lo hicieron. Y aún así, ahora se ven envueltos en una tempestad. Qué curioso, ¿verdad? Pero aunque esto parezca sorprendente, no debería serlo. Solo basta que tú decidas caminar en orden delante de Dios. Solo basta que te propongas obedecer a Dios para que de repente tu barca sea azotada por las olas. Tu vida sea golpeada fuertemente. Esta tormenta puede representar a problemas, qué sé yo, de ámbito personal, laboral, familiar o incluso espiritual. Jesús mismo enseñó en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino que he venido no para traer paz, sino espada. Muchas veces consagrarnos a Dios lo que nos trae son tormentas. Pero también tenemos que entender que de la misma manera que se levantan esas tormentas, también de la misma manera pasarán. El problema no está en que si las olas se levantan en nuestra contra, en que los vientos no sean contrarios. El problema está en no mantenernos firmes en medio de las tempestades. Si alguien te ha dicho que por ser cristiano tu vida no enfrentará problemas, lo siento mucho, pero tengo que decirte que te han mentido. Los cristianos enfrentamos los mismos problemas o incluso más que aquellos que no son cristianos. La diferencia es que a nosotros las olas no nos hunden, porque tenemos un Dios que nos sostiene. Nosotros tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege. Es más, como veremos más adelante, esa tormenta fue la que provocó que otro milagro aún más sorprendente ocurriese. Y es que a veces las peores temporadas que nos toca vivir son las promotoras de los mayores milagros. Déjame ponerte algún ejemplo. Mira,
En los peores días que una familia les tocó vivir, porque tenían que enterrar a un hermano que se llama Lázaro, esa misma situación dio lugar a que ocurriese el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Los peores días de una mujer que tenía un flujo de sangre que no paraba, fueron los días donde el poder de Dios se manifestó en ella como nunca. Los peores días que estaba atravesando un hombre, que la Biblia da su nombre, Jairo, da su oficio, principal de una sinagoga, porque su hija estaba tan enferma que de hecho al final murió, se convirtieron en los mejores días porque Cristo pudo traer vida nuevamente a esa casa. En los peores días, donde un hombre no podía caminar, se convirtieron en la oportunidad para que 4 amigos lo hicieran descender de un techo y Cristo le sanó. Muchas veces en nuestros peores momentos es cuando Dios más se ha podido glorificar en nuestra vida. Eso no es así. Así que no tenemos que temer a que nuestra barca sea azotada por las olas, ni por los vientos contrarios. En esos momentos difíciles, en esos momentos duros, nuestra única lucha es mantenernos firmes delante de Dios. Nuestra mayor ocupación tiene que ser que nuestra fe salga victoriosa de esa situación. Nuestra mayor batalla es que nunca apartemos los ojos de Jesús para empezar a fijarnos en las olas que se levantan en nuestra contra. Y sí, puede ser que a veces es muy fácil decirlo, pero claro, cuando nos vemos inmersos en una tempestad, es muy difícil no mirar a los vientos. Pero es que esa siempre es y será la lucha de todo creyente. Mantenerse fiel a Dios en medio de las tormentas. Nuestra lucha es seguir confiando en Dios aunque nuestra vida se tambalee. Aunque nuestra barca parezca que se va a hundir por las olas. Es ahí cuando de verdad podemos demostrar qué fe es la que nosotros tenemos. Te digo de antemano que si estás en los caminos del Señor, lo más probable es que cada cierto tiempo pases por tormentas, pases por dificultades. Lo más común es que aún sin esperarlo, vientos contrarios se levanten contra ti. Pero aún en medio de esa situación, tu corazón no tiene por qué temer. El salmista dijo en el Salmo 23, versículo 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor siempre está con nosotros. No solamente en los buenos momentos, sino también en esas peores tormentas. Así que sigue confiando, sigue creyendo en que Dios es más poderoso que toda ola que se levante contra ti. Y si estás atravesando ahora mismo por días malos, si estás atravesando por tempestades, recuerda que ese es el escenario perfecto para que comience un milagro de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque cada palabra que leemos, cada versículo que leemos, cada capítulo, cada libro de la Biblia nos alienta, nos reconforta, nos llena de fe y de esperanza. Gracias, mi Dios, porque entendemos y recordamos que tú siempre estás con nosotros. Aun cuando los vientos sean contrarios, aun cuando las olas se levanten en nuestra contra, tú siempre estás al cuidado de nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor. Si Dios vuelve a regalarnos, nunca des por hecho esto, si Dios vuelve a regalarnos este privilegio, mañana, Dios mediante, seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.